¿Por qué Alcohólicos Anónimos es anónimo? Por Bill W. También recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Este artículo podrá comprenderse mejor si recordamos las tradiciones referentes al anonimato. La 11ª tradición dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Debemos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. La 12ª tradición establece: el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades. Como nunca antes, la lucha por el poder, el prestigio y la riqueza están desintegrando la civilización. Hombre contra hombre, familia contra familia, grupo contra grupo, nación contra nación. Casi todos los que se hayan empeñados en esta feroz competencia declaran que sus propósitos son la paz y la justicia para ellos mismos, para sus vecinos y para sus naciones. Dadnos poder y os daremos justicia. Dadnos fama y os daremos nuestro buen ejemplo. Dadnos dinero y estaremos cómodos y felices. La gente en todo el mundo cree profundamente en ello y actúa consecuentemente. En esta encrucijada, la sociedad parece estar precipitándose hacia un callejón sin salida. La señal de pare está claramente indicada con una palabra que dice desastre. ¿Qué tiene que ver esto con el anonimato y con los alcohólicos anónimos? Nosotros los AA debiéramos saberlo. Casi todos nosotros hemos transitado por esta vía sin destino. Fortalecidos por el alcohol y la propia justificación, muchos de nosotros hemos perseguido los fantasmas del dinero y la importancia personal, justo hasta los límites de la señal del desastre final. Y luego vino Alcohólicos Anónimos. Volvimos nuestras miradas y nos hallamos a nosotros mismos en una aventura cuyas señales direccionales no indicaban ni una sola palabra sobre poder, fama o riqueza. Las nuevas señales decían: una vía a la salud y la serenidad. El precio es el sacrificio personal. Nuestro libro, 12 Pasos y 12 Tradiciones, establece que el anonimato es la mejor protección que pueda tener nuestra sociedad. Dice también que la sustancia espiritual del anonimato es el sacrificio. Miremos los 20 años de experiencia de AA y veamos cómo se llegó a aquella creencia, expresada ahora en nuestras tradiciones 11 y 12. Al principio sacrificamos el alcohol. Tuvimos que hacerlo o él hubiera acabado con nosotros. Pero no podíamos liberarnos del alcohol si no hacíamos otros sacrificios. La vanidad y la pomposa mentalidad tuvieron que desaparecer. Tuvimos que echar por la ventana la justificación propia, la autocompasión y la ira. Tuvimos que retirarnos de la desatinada competencia por el prestigio personal y los enormes saldos bancarios. Tuvimos que asumir la responsabilidad de nuestro lamentable estado y dejar de culpar a otros por ello. ¿Fueron aquellos realmente sacrificios? Sí, lo fueron, para obtener la humildad y el respeto propio, suficiente siquiera para permanecer vivos. Tuvimos que desechar aquello que había sido nuestra más cara posesión, nuestras ambiciones y nuestro legítimo orgullo. Pero aún esto no fue bastante. El sacrificio tendría que ir mucho más lejos. Otra gente habría de beneficiarse también, de manera que empezamos el trabajo del 12º paso. Empezamos a llevar el mensaje de AA. Sacrificamos tiempo, energía y aún nuestro dinero para hacerlo. No podíamos conservar lo que teníamos si no lo entregábamos completamente. ¿Pedimos a los recién iniciados que nos dieran algo? ¿Les pedimos que nos dieran poder sobre sus vidas o fama por nuestro trabajo o algo de su dinero? No, no lo hicimos. Encontramos que si pedíamos algunas de aquellas cosas nuestro trabajo perdía su eficacia. Así, aquellos deseos naturales tuvieron que ser sacrificados. De otra manera, nuestros iniciados recibían muy poco o ninguna sobriedad, y nosotros tampoco la obteníamos. Así aprendimos que el sacrificio debería ser tener un doble beneficio o ninguno en absoluto. Empezamos a conocer la clase de entrega de nosotros mismos que no tenía consigo un rótulo de precio. Cuando el primer grupo de AA tomó forma, aprendimos rápidamente una mayor cantidad de hechos. Encontramos que cada uno de nosotros tenía que hacer sacrificios por el grupo, sacrificios por el bienestar común. El grupo, por su parte, encontró que debía declinar muchos de sus propios derechos para garantizar la protección y el bienestar de cada miembro y de Alcohólicos Anónimos como un todo. Estos sacrificios tenían que hacerse o de lo contrario AA
dejaría de existir. De estos hallazgos y experiencias empezaron a derivar su forma y sustancias las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Gradualmente tuvimos o fuimos viviendo que la unidad, la efectividad y aún la supervivencia de AA dependería siempre de nuestra continua voluntad y de sacrificar nuestros deseos y ambiciones personales en pro de la seguridad y bienestar comunes. También así como el sacrificio significa la supervivencia del individuo, así también el sacrificio significa la unidad y la supervivencia del grupo y de la comunidad entera de AA. Viéndolas de esta forma, las 12 tradiciones de AA no son más que una lista de sacrificios, los cuales nuestra experiencia de 20 años nos ha enseñado que debemos hacer individual y colectivamente, esto si queremos que Alcohólicos Anónimos continúe existiendo y creciendo. En nuestras 12 tradiciones hemos hecho frente a casi todas las tendencias del mundo exterior. Nos hemos negado a nosotros mismos y el gobierno personal del profesionalismo y el derecho a decidir quiénes han de ser nuestros miembros. Hemos abandonado la beatería, el reformismo y el paternalismo. Rechazamos la caridad económica y preferimos pagar a nuestra manera. Cooperamos con casi todo el mundo, pero sin entregar nuestra sociedad a nadie. Nos abstenemos de la controversia pública y tratamos de no disputar entre nosotros por aquellas cosas que mantienen dividida la opinión pública, ya sea religión, política y moralidad. Solo tenemos un propósito: llevar el mensaje de AA al alcohólico que lo desee. No adoptamos aquellas actitudes por un pruito de virtud o sabiduría. Lo hicimos porque la dura experiencia nos enseñó que lo debíamos hacer para que AA pudiera sobrevivir en el convulsionado mundo de hoy. También nos abstuvimos de nuestros derechos y nos sacrificamos porque bebíamos o debíamos hacerlo, o mejor, queríamos hacerlo. Alcohólicos Anónimos es un poder superior a cualquiera de nosotros. Tiene que seguir adelante o incontables miles de nuestros semejantes morirán. Esto lo sabemos perfectamente. Ahora, ¿dónde entra el anonimato en este cuadro? Y de todas maneras, ¿qué es el anonimato? ¿Por qué creemos que es la mayor protección que puede tener AA? ¿Por qué es nuestro más alto símbolo de sacrificio personal y también la clave espiritual de todas nuestras tradiciones y de nuestra manera de vivir? El siguiente fragmento de historia de AA revelará, así lo espero, la respuesta que todos buscamos. Hace unos años, un famoso beisbolista obtuvo su sobriedad a través de AA. Puesto que su recuperación fue tan espectacular, obtuvo una tremenda ovación personal en la prensa y se dio a Alcohólicos Anónimos gran parte del mérito. Su fotografía y su nombre completo como miembro de AA fueron vistos por millones de admiradores. Nos hizo mucho bien. Los alcohólicos empezaron a llegarnos, y nos gustó la cosa. Yo me sentí especialmente entusiasmado porque ello me dio muchas ideas. Muy pronto yo también estaba a la luz pública, muy contento de obtener fotografías y entrevistas personales. Para mi propia deleitación me di cuenta de que podía estar en las primeras páginas de los periódicos, esto como el beisbolista. Además, este no podía sostener el ritmo de su publicidad, pero yo sí podía con el mío. Para mí solo era necesario mantenerme viajando y hablando. Los grupos locales de AA y los periódicos hacían el resto. Recientemente me espanté hojeando aquellas viejas crónicas. Durante 2 o 3 años creo que fui el levantador del anonimato número 1 de AA. Por ese motivo no puedo culpar al AA que a partir de entonces ha tratado de ser el abanderado. Yo mismo di el ejemplo, hace años, y también en esa época nos pareció que era lo que se debía de hacer. Sintiéndome justificado, tragué el anzuelo. Qué gusto me dio ver aquellos titulares con 2 columnas hablando de Bill, el corredor de bolsa, con mi nombre completo y fotografía, el hombre que estaba salvando a los borrachos por millares. Poco a poco, este cielo de ensueño se fue opacando. Fueron oyéndose las murmuraciones de los AA escépticos que decían: este Bill se está acaparando todo. Al Dr. Bob debería también corresponderle algo. O también decían: supongamos que toda esta publicidad se le sube a la cabeza y termina Bill emborrachándose a nuestra salud. Eso me molestó. ¿Por qué me perseguían si yo estaba haciendo tanto bien? Dije a mis críticos que estábamos en América y que si no sabían que yo también tenía el derecho a la libre expresión. ¿No estaban en este país y todos los otros dirigidos por los líderes del gran prestigio y la fama? El anonimato podría estar bien para miembros corrientes de AA, pero los cofundadores éramos excepciones. El público tenía ciertamente el derecho a saber quiénes éramos nosotros. Pero otros AA también tomaron la iniciativa. Ellos también iban a ser excepciones, ¿por qué no?
Dijeron que el anonimato ante el público en general era para la gente tímida. Las personas más valientes y sólidas como ellos debían alzarse para ser contados como ejemplo y tendrían que soportar la luz centellante de las cámaras fotográficas. Esta clase de valor pronto borraría el estigma sobre el alcoholismo. El público podría darse cuenta de los magníficos ciudadanos que se podrían obtener de los borrachos recuperados. Así, más y más, estos miembros rompieron su anonimato, siempre por el bien de AA. ¿Qué pasaba si un alcohólico se retrataba con el gobernador? Tanto el alcohólico como el gobernador merecían el honor, ¿verdad? Así nos fuimos precipitando hacia el callejón sin salida que habíamos iniciado nosotros. El siguiente paso en la ruptura del anonimato nos pareció aún más lisonjero. Una íntima amiga mía pensó en dedicarse a la educación alcohólica. Un departamento de una gran universidad interesado en el alcoholismo le pidió que ella saliera y hablara al público en general que los alcohólicos eran gente enferma y que podrían hacerse muchas cosas en ese aspecto. Mi amiga era magnífica como oradora y como escritora. Podría decirle al público que ella pertenecía a AA. ¿Por qué no? Usando el nombre de Alcohólicos Anónimos obtendría la mejor publicidad posible no solo para su programa educativo, sino para AA. Eso también funcionaría. Me pareció que era una idea excelente y le di mi aprobación. Alcohólicos Anónimos ya estaba adquiriendo un nombre famoso y valioso. Con el apoyo de nuestro prestigio y el de su propia habilidad, los resultados fueron inmediatos. En un corto lapso, su retrato, nombre y completos fueron acompañados de excelentes crónicas acerca de su proyecto educativo y de AA, esto en casi todos los grandes periódicos de Norteamérica. La comprensión pública del problema alcohólico se incrementó y el estigma sobre los borrachos disminuyó, y AA adquirió nuevos miembros. Ciertamente no parecía haber nada erróneo con ello. Pero lo había. En aras de este beneficio a corto plazo, estábamos sometiéndonos a un riesgo futuro de inmensas y amenazadoras proporciones. Por esa época, un miembro de AA empezó a publicar una revista dedicada por entero a la cruzada de la prohibición del alcohol. Pensó que Alcohólicos Anónimos debería ayudarlo en su campaña por obtener un mundo sin alcohol. Se descubrió como miembro de AA y usó libremente nuestro nombre para atacar al licor, a quienes lo fabricaban y a quienes lo consumían. Señaló que él también era un educador y que el tipo de educación que le estaba ofreciendo era la adecuada. En cuanto a poner el nombre de AA en controversia pública, pensó que nosotros deberíamos estar a su lado, de tal manera que usó el nombre de AA para hacer justamente eso. Por supuesto, también rompió su anonimato para apoyar a su amada causa. Esto siguió una propuesta proveniente de la Asociación de Comerciantes en Licores, de que un miembro de AA tomase a su cargo una tarea de educación. Había que decirle a la gente que el alcohol excesivo es dañino para cualquier persona y que cierta clase de gente alcohólica no debería beber ni una gota. ¿Qué podría haber de malo en eso? El problema radica en que nuestro amigo de AA tendría que romper su anonimato y cada aviso publicitario y cada artículo educativo debería llevar su nombre completo como miembro de AA. Esto naturalmente podría servir para crear en el público la impresión definitiva de que Alcohólicos Anónimos favorecía la educación al estilo propuesto por los comerciantes en licores. A pesar de que las iniciativas mencionadas nunca fueron llevadas demasiado lejos, sus implicaciones fueron sin embargo terribles. Nos hicieron abrir los ojos. Prestándose a cualquier causa y luego declarando públicamente que pertenecía a AA, le era posible a cualquier miembro el comprometer a Alcohólicos Anónimos con cualquier empresa o controversia, ya sea buena o mala. Y a medida que fuera siendo más apreciado el nombre de AA, mayor iba a ser la tentación de usarlo. La prueba de esto no demoró mucho en aparecer. Otro miembro empezó a meternos en el negocio de la publicidad. Había sido comisionado por unas compañías de seguros de vida para preparar una serie de 12 conferencias, esto acerca de Alcohólicos Anónimos, también en una cadena nacional de radio. Esto serviría lógicamente para hacer propaganda a los seguros o Alcohólicos Anónimos, todo presentando en una forma muy bonita. En las oficinas centrales de AA leíamos los borradores de las conferencias. Estaban compuestas de un 50% AA y el otro 50% de las opiniones religiosas personales de nuestro amigo. Esto podría crear una falsa imagen en el público acerca de nosotros. Podría levantarse el prejuicio religioso contra AA, y también objetamos del programa. Nuestro amigo nos escribió una ardiente carta diciendo que él se sentía inspirado para dictar estas conferencias y que nosotros no podíamos interferir su derecho de libre opinión. Si bien era cierto que él iba a recibir un pago por su trabajo, su único interés era el bienestar de Alcohólicos Anónimos, y que si nosotros no sabíamos qué era lo que nos convenía,
peor para nosotros. Nosotros y la Junta de Custodios de AA podríamos irnos al diablo si queríamos, porque las conferencias, según radiodifundidas, iban a hacerlo de todos modos. Esto nos hizo reflexionar. Únicamente por el hecho de romper su anonimato y usar así el nombre de AA para sus propios fines, nuestro amigo se haría cargo de nuestras relaciones públicas, nos comprometería en polémicas religiosas y nos metería en el mundo publicitario. ¿Significaba esto que en lo sucesivo cualquier miembro despistado podría poner en peligro nuestra sociedad en cualquier hora y en cualquier lugar con el solo hecho de romper su anonimato y empezar a decir cuánto bien nos estaba haciendo con ello? Alcanzamos a imaginarnos a todos los miembros de AA, estos que negociaban en propaganda buscando un patrocinador comercial para vender cualquier cosa usando el nombre de AA, desde galletas hasta jugos de frutas. Algo teníamos que hacer. Escribimos a nuestro amigo diciéndole que AA también tenía el derecho a expresarse libremente. No nos opondríamos al publicamiento, pero sí le garantizaríamos que si el programa se llevaba a la radio, su patrocinador recibiría varios miles de cartas de miembros de AA rechazándolo, y así nuestro amigo abandonó su proyecto. Pero el dique del anonimato continuó con filtraciones. Algunos miembros de AA empezaron a meternos en política. Empezaron a decir en los comités legislativos de los Estados Unidos que los AA deseaban en materia de recuperación, dinero y legislación. Así, con nombres completos y a menudo con fotografías, algunos de nosotros se volvieron politiqueros. Otros miembros empezaron a servir como jurados en cortes de justicia y audiencias públicas, aconsejando a cuáles borrachos estaban siendo juzgados y debían ir a AA y cuáles debían de ir a la cárcel. Luego fueron apareciendo las compilaciones de dinero inherente a la ruptura del anonimato. Por esa época, la mayor parte de nosotros sintió que debíamos suspender la solicitud pública de dinero para los fines de AA. Pero entre tanto la empresa educativa de mi amiga, patrocinada por la universidad, había crecido. Ella tenía la necesidad legítima y natural de obtener dinero en abundancia para sus fines. Por consiguiente, empezó a pedir públicamente las contribuciones, indicando la forma en que se iban a emplear. Puestos que ella era miembro de AA y seguía identificándose como tal, muchos contribuyentes se sintieron confusos. Pensaron que AA tenía algo que ver con el campo educacional, o que AA por sí mismo estaba levantando fondos, lo cual no era cierto y no queríamos que lo fuera. En esta forma, el nombre de AA se estaba utilizando para conseguir dinero en los precisos momentos en que estábamos tratando de decirle al público que AA no quería contribuciones de gente extraña a la asociación. Aquel antecedente puso en movimiento a toda clase de solicitudes públicas de miembros de AA para obtener dinero, esto con fines tales como fincas de reposo para alcohólicos en tratamiento, programas del 12º paso, casas de alojamientos para miembros de AA, clubs, etc. Todo ello fortalecido grandemente por rupturas deliberadas del anonimato. Viendo lo que pasaba, mi amiga, como miembro magnífico que es, trató de devolver nuevamente al anonimato, pero ya que había sido tan profusamente anunciada, fue una labor muy difícil, y le ha tomado varios años llevarla a cabo, pero hizo el sacrificio, y aquí quiero manifestar mi profundo agradecimiento por su proceder. Después llegamos casi a alarmarnos al saber que estábamos siendo comprometidos en la política partidista, esta vez para el beneficio de un solo individuo. Al presentarse como candidato de un puesto político, un miembro enfatizó su propaganda política con el hecho de que él era un AA y por consiguiente una persona de sobriedad comprobada. Puesto que AA era muy popular en su estado, pensó atraerse en esta forma los votos de los electores. Probablemente la mayor o mejor anécdota de estos temas nos narra cómo se usó el nombre de AA para apoyar una demanda por difamación. Una dama miembro de AA, cuyo nombre y méritos profesionales son famosos en 3 continentes, recibió cierta vez una carta que ella consideró insultante y lesiva para su reputación profesional. Creyó que algo debía hacerse al respecto, y obtuvo el apoyo de su abogado, también miembro de AA. Ambos supusieron que tanto el público en general como AA tendrían un motivo justificado de ira al conocer los hechos. En consecuencia, varios periódicos publicaron que Alcohólicos Anónimos estaba apoyando a uno de sus miembros femeninos. Esto para ganar su demanda. Casi inmediatamente, un connotado periodista de la radio dijo lo mismo ante una audiencia estimada de 12 millones de radioescuchas. Esto nos probó nuevamente que el nombre de AA había sido utilizado con propósitos puramente personales, y esta vez a escala nacional. La historia de Alcohólicos Anónimos registra muchos casos de experiencias obtenidas al romperse el anonimato. La mayoría de ellas nos señalan las mismas lecciones. Ellas nos dicen que los alcohólicos somos los más grandes racionalistas del mundo,
que fortificados con la excusa de que estábamos haciendo grandes cosas por el bien de AA, podemos, al romper el anonimato, continuar con nuestra antigua y desastrosa búsqueda de poder, prestigio personal, honores públicos y dinero, las mismas ambiciones implacables que cuando las vimos frustradas una vez nos condujeron a la bebida, las mismas fuerzas que hoy rompen la unidad en el mundo. Más aún nos hacen comprender que un número suficiente de espectaculares pérdidas del anonimato podría algún día arrastrar a nuestra comunidad en forma total hacia el ruinoso punto final. De manera que estamos ciertos de que si tales fuerzas pudieran gobernar nuestra comunidad, nosotros también pereceríamos, tal como otras sociedades han perecido a través de la historia humana. No supongamos ni por un momento que los alcohólicos recuperados somos mejores o más fuertes que las otras personas, o que si en 20 años nada les ha pasado a Alcohólicos Anónimos, entonces ya nada le podría suceder. Nuestra gran esperanza realmente radica en el hecho de que nuestra experiencia como alcohólicos y como miembros de AA nos ha señalado finalmente el inmenso poder de aquellas fuerzas para la autodestrucción. Esas lecciones tan duramente aprendidas nos han proporcionado la buena voluntad necesaria para acometer cualquier sacrificio personal que se haga necesario para la preservación de nuestra apreciada comunidad. He aquí el por qué vemos nosotros el anonimato al nivel del público en general, esto como nuestra mayor protección contra nosotros mismos, como el guardián de todas nuestras tradiciones y el mayor símbolo de autosacrificio que conocemos. Desde luego no es necesario que el miembro de AA sea anónimo para su familia, sus amigos o sus vecinos. Revelar su condición a este nivel es generalmente correcto y también es útil, ni tampoco hay peligro especial al hablar en el grupo o en reuniones públicas de AA, siempre que las informaciones periodísticas revelen únicamente el nombre de pila. Pero ante el público en general, la revelación de nombres propios y fotografías es un punto peligroso. Aquí la llave puede y debe permanecer siempre cerrada. Ahora nos damos cuenta totalmente que por cierto tiempo el anonimato ante un público es vital para la vida de AA, como lo es un 100% de sobriedad para la vida de cada miembro en particular. Este no es un consejo dado por el temor, sino la voz prudente de una larga experiencia. Estoy seguro que vamos a escucharla, que haremos todos los sacrificios necesarios. Verdaderamente hemos escuchado esa voz. Hoy solo queda un puñado de personas que rompen su anonimato. Digo todo esto con la mayor vehemencia que puedo. Lo digo porque sé en qué consiste la tentación de la fama y el dinero. Además porque yo mismo rompí mi anonimato una vez. Gracias a Dios que hace años la voz de la experiencia y los amables consejos de sabios amigos me sacaron de la senda peligrosa por la que estaba conduciendo a nuestra sociedad. Así aprendí que lo temporal y aparentemente bueno es a menudo el mortal enemigo de lo permanente y mejor. Esto cuando se trata de la supervivencia de AA, solo sirve que demos, sin reticencia, lo mejor de nosotros. Deseamos mantener el 100% del anonimato por otro motivo poderoso, aunque a veces se deja de lado. En lugar de proporcionarnos mayor publicidad, los repetidos quebrantamientos del anonimato para beneficio personal pueden deteriorar severamente las magníficas relaciones de que ahora gozamos con la prensa y con el público, y llevarnos a sufrir de la mala información y de la desconfianza pública. Durante muchos años, los canales noticiosos de todo el mundo han proporcionado a Alcohólicos Anónimos una entusiasta publicidad. Esta en forma continua e indeterminable, y a veces desproporcionada. Respecto al valor de las noticias en sí, los editores nos han dicho el motivo, nos han dado espacios y tiempos extras porque su confianza en AA es completa. La base para tal confianza es, según nos comentan, nuestra continua insistencia en el anonimato personal a nivel de la prensa. Nunca antes las agencias de noticias y los expertos de relaciones públicas habían oído de una sociedad que tan absolutamente rechazara la propaganda personal a sus líderes o miembros. Para ellos, esta novedad extraña y agradable ha sido siempre la prueba positiva de la solidez de AA y de que no hay artistas en la comunidad. Esto nos dicen, es la principal razón de su estimación por nosotros, y es el motivo por el cual en cualquier época del año ellos siguen llevando el mensaje de recuperación de AA al mundo entero. Si por causa de algunas pérdidas del anonimato hacemos que la prensa, el público y aquellos alcohólicos que están en camino de unirse a nosotros empiecen a preguntarse cuáles son nuestros verdaderos fines, seguramente perderemos esta magnífica ayuda que nos ha proporcionado y simultáneamente a aquellos alcohólicos ya no se nos unirán porque nuestra buena fama irá siendo menor y peor cada vez. Por consiguiente, nuestro rumbo está claramente marcado, puesto que la mayoría de nosotros puede verlo y el resto pronto lo verá.
Tengo la plena confianza en que no permitiremos que llegue a nuestra sociedad el día en que estamos advirtiendo.